Las torres cristalinas de Drahor Prime reflejaban la luz de 3 hijos, proyectando sombras de arcoíris sobre calles que no habían visto risas durante 23 días. David Warren empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos del Palacio Imperial, y sus pasos resonaban contra las paredes que una vez vibraron con actividad. El silencio se sentía denso, casi vivo. Llevaba ya 8 meses trabajando en el turno de noche de mantenimiento, tiempo suficiente para comprender que los dragones valoraban el orden y la fuerza por encima de todo lo demás. El tiempo suficiente para saber que mostrar debilidad significaba perder el respeto. Pero algo había cambiado hacía 3 semanas. Algo que hacía que incluso los más orgullosos sirvientes de dragones caminaran cabizbajos y en voz baja. El emperador Valerón había muerto. David nunca había conocido al emperador. Los conserjes no conocían a la realeza, pero él había visto una vez al enorme dragón a lo lejos, con sus escamas brillando como oro fundido mientras volaba entre las torres del palacio. Ese recuerdo ahora parecía imposible. La muerte siempre hacía eso. Hacía que los vivos parecieran fantasmas. La administradora del palacio, una delgada dragona llamada Silit, que podía transformarse en una forma parecida a la de un humano alto, había llamado a David a su oficina esa mañana. Sus escamas, normalmente de color verde esmeralda, se habían vuelto de un color marrón fangoso. El dolor, aprendió, cambiaba los colores del dragón como el otoño cambia las hojas. Los niveles superiores de la torre necesitan limpieza. Silat lo había dicho sin mirarlo a los ojos. Nadie más irá. David simplemente asintió. Sabía que era mejor no hacer preguntas. La emperatriz está ahí arriba, continuó Silat, bajando la voz. No ha salido de sus aposentos desde el funeral. Rechaza toda visita. No quiere comer. Los sirvientes la oyen llorar a través de las paredes. Lo entiendo. ¿Y usted? Los ojos de Silat finalmente se encontraron con los suyos. Podría matarte sin querer. El dolor nos desestabiliza. El fuego brota de nosotros. Perdemos el control de nuestra fuerza. El último sirviente que se acercó a su puerta fue derribado por la fuerza de su rugido. Se rompió 3 costillas. David pensó en su propio dolor, en el año posterior a la muerte de Anne, cuando apenas podía salir de su apartamento, en el silencio que se sentía como ahogarse. En los amigos bien intencionados a los que había alejado porque su lástima dolía más que la soledad. Tendré cuidado, dijo. Silit lo estudió durante un largo rato. Eres diferente de los demás humanos, más silencioso. No buscas atención ni favores. Por eso te elegí. Limpia lo que puedas. No la molestes. No intentes ayudar. Simplemente haz tu trabajo y vete. David se encontraba ahora al pie de la escalera de caracol que conducía a la torre más alta. Cada escalón estaba diseñado para patas de dragón, obligándolo a subir con dificultad. Su carretilla no cabía, así que llevaba un cubo, una fregona y productos de limpieza en una bolsa al hombro. Cuanto más subía, más daño hacía. Vio. Las paredes estaban ennegrecidas por las quemaduras. Los muebles rotos yacían esparcidos por los rellanos. Una ventana se había hecho añicos y los cristales crujían bajo sus botas. Así era el dolor cuando se tenía el poder de destruir. El pasillo de la torre se extendía a lo largo de 15 metros, terminando en unas enormes puertas dobles talladas en una sola pieza de piedra negra. David dejó sus herramientas y comenzó a limpiar la sección de pared más cercana. Las quemaduras no se quitarían fácilmente. Necesitaría una solución especial y tiempo. Mientras trabajaba, oyó un sonido. Al principio pensó que era el viento que se colaba por la ventana rota. Luego se dio cuenta de que provenía de detrás de las puertas negras. Un sonido bajo y terrible, como un trueno lejano o montañas chocando entre sí. La emperatriz lloraba. David había oído llorar mucho en su vida. Había oído llorar a su madre en el funeral de su padre. Había oído llorar a niños en las salas de espera de los hospitales. Había oído quebrarse su propia voz mientras sostenía la mano de Ana Bolena en sus últimas horas.
Pero esto era diferente. Era el sonido de algo antiguo y poderoso que se desmoronaba. Siguió limpiando. El tiempo pasó. El sonido continuó, a veces el llanto se hacía más fuerte, a veces apagándose hasta casi desaparecer antes de volver a alzarse. David trabajaba con constancia y método. Limpiaba las paredes, barría los cristales rotos, fregaba el suelo. No intentó acercarse a las puertas. No gritó ni ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente cumplía con su deber. Tras 2 horas, el llanto cesó. El silencio que siguió se sintió aún más denso. David terminó de fregar la última sección del suelo y comenzó a recoger sus cosas. Al el cubo, se fijó en las puertas. No en las puertas en sí, sino en el espacio bajo ellas. Una tenue luz se filtraba por la rendija, y podía sentir el calor que emanaba del interior. Ella estaba allí mismo, al otro lado de esas puertas. El ser más poderoso de 14 sistemas estelares, abatido por lo mismo que había doblegado a David 4 años atrás. Dejó el cubo y sacó su termo. Siempre llevaba café para su turno, aunque esa noche había preparado té. Algo en el frío de la torre superior le había hecho desear calor. Se sirvió una taza, el vapor se elevó en el aire fresco, y caminó hacia las puertas. Dejó la taza con cuidado sobre el suelo de piedra, justo en el centro, donde ella la vería si abría las puertas. Esto no arreglará nada, dijo en voz baja a las puertas cerradas. Para sí mismo, para nadie. Nada lo hace, pero a veces el calor ayuda. Recogió sus provisiones y se marchó, bajando la escalera de caracol sin mirar atrás. Tras él, en la silenciosa torre, el té humeaba suavemente en la oscuridad, y tras las puertas negras, unos ojos más antiguos que la civilización humana se abrieron. Notaron, por primera vez en semanas, algo más que dolor. La noche siguiente, cuando David volvió a subir las escaleras, la taza estaba vacía fuera de las puertas. Habían pasado 4 semanas desde que el emperador Valerón muriera protegiendo una colonia minera de saqueadores dimensionales. 4 semanas desde que la emperatriz Eritia se hubiera retirado a su torre. 4 semanas desde que la soberanía draconiana funcionara sin su gobernante y las grietas comenzaban a aparecer. El alto canciller Morft paseaba por la sala del consejo, sus escamas plateadas reflejando el brillo de las pantallas de datos que mostraban disputas fronterizas y conflictos comerciales. Alrededor de la mesa estaban sentados los 3 hijos de la emperatriz, todos adultos por dragón. Los estándares, poderosos en sí mismos, impotentes ante el dolor de su madre. Debe emerger, dijo Morft, no por primera vez. Los Krell están avanzando hacia la zona en disputa. Los gremios comerciales amenazan con eludir nuestros sistemas. Sin su autoridad, sin su voz, el imperio se debilita día a día. El príncipe Draven, el mayor, golpeó la mesa con su mano con garras. ¿Acaso creen que no lo hemos intentado? No nos recibirá. No nos dirigirá la palabra. Las puertas permanecen selladas. Entonces derríbenlas, sugirió la princesa Liruz, con sus escamas azules oscurecidas por la frustración, y traquiquenla aún más. Draven negó con la cabeza. Jamás nos perdonaría. La deshonra sería demasiado grande. Entonces, ¿qué haremos? La voz de Morpt reflejaba siglos de cansancio. Observen cómo se desmorona el imperio que construyeron nuestros ancestros porque una muerte, por trágica que sea, ha doblegado a nuestra emperatriz. Ninguno tenía respuesta. En la torre más alta, David Warren limpiaba. Había establecido una rutina durante la última semana. Cada noche, subía las escaleras, limpiaba el pasillo y dejaba un termo de té frente a las puertas negras. Cada noche, la taza de la noche anterior permanecía vacía donde la había dejado. Nunca hablaban. Ella nunca aparecía. Pero la rutina se mantenía, y las rutinas importaban cuando todo lo demás se había derrumbado. Esta noche, mientras él tras limpiar las marcas de quemaduras de la pared, habló. No se dirigía a ella específicamente, no como una súplica ni un intento de hacerla salir,
sino simplemente como palabras que necesitaban salir de él. Conocí a Anne en una biblioteca, dijo, con la voz baja en el pasillo vacío. Era bibliotecaria. Devolvía los libros con 3 meses de retraso. Me hizo pagar la multa y luego me invitó a tomar un café. Pensé que estaba bromeando. Se trasladó a otra sección de la pared. Su pincel se movía en círculos constantes. Estuvimos casados durante 26 años. Preparó los peores huevos revueltos de la historia de la humanidad. Pero yo las comía todos los domingos porque eso la hacía feliz. Se rió de sus propios chistes antes de terminar de contarlos. Lloraba con los anuncios de perros. Ella fue lo mejor que me ha pasado en la vida. La confesión quedó suspendida en el aire. David continuó limpiando. El cáncer la consumió lentamente. Desde el diagnóstico hasta el final transcurrieron 9 meses. La gente decía que tuvimos suerte de tener tiempo para despedirnos. Estaban equivocados. No hay una buena manera de perder a alguien. Rápido o lento, al final todo termina igual. Ahora reina el silencio donde antes había una voz. Hizo una pausa, mirando fijamente la pared sin verla. Después de su muerte, la gente no dejaba de decirme que fuera fuerte. Como si la fortaleza fuera algo que pudiera simplemente decidir tener, como si el dolor fuera una elección. Dejé de contestar el teléfono, dejé de ver a mis amigos. Pasé 3 meses prácticamente sin salir de nuestro apartamento. Cuando finalmente lo hice, abandoné la tierra por completo. Vine aquí a limpiar pisos en un mundo alienígena porque la distancia me pareció más fácil que la memoria. El sonido de su roce contra la piedra llenó el silencio. Pero la memoria te persigue. El dolor te persigue. Pensé que estaba huyendo. Pero en realidad solo estaba aprendiendo a llevarlo de otra manera. Aprender que el peso no disminuye. Simplemente te vuelves más fuerte al sostenerlo. Terminó de pintar la pared y se dispuso a barrer el suelo. Mientras trabajaba cerca de las puertas negras, oyó algo. Un sonido de desplazamiento, como el de un peso enorme moviéndose sobre piedra. No reaccionó. No se giró, simplemente siguió barriendo. Entonces se oyó su voz, amortiguada por las gruesas puertas, pero lo suficientemente clara como para entenderla. Era la primera vez que hablaba en un mes. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a llevarlo? David dejó de barrer, pero no se volvió hacia las puertas. Mantuvo la vista fija en su trabajo, otorgándole a ella la dignidad de una conversación invisible. Aún aprendiendo, dijo con sinceridad, hay días más fáciles que otros. Hay días en que me despierto y por un momento olvido que se ha ido. Luego lo recuerdo y el dolor vuelve a ser intenso. ¿Alguna vez deja de doler? No, Majestad, pero se convierte en parte de usted, en lugar de ser todo usted. Un silencio se extendió entre ellos. David reanudó el barrido, dándole espacio para procesar o retirarse según lo necesitara. Soy la emperatriz de 14 sistemas, dijo Seritia finalmente. He gobernado durante 3 siglos. He liderado flotas en guerras y negociado la paz entre especies. He afrontado la muerte sin miedo. Pero este dolor siento que me destruirá. Porque el dolor no es un enemigo al que puedas combatir, dijo David con suavidad. Es un amor que ya no tiene a dónde ir. No puedes vencerlo. Solo puedes sobrevivir. Otro largo silencio, seguido de una pregunta que hizo que el pecho de David se oprimiera con un gesto de reconocimiento. Quiero sobrevivir. Dejó la escoba y se giró hacia las puertas, aunque no podía ver a través de ellas. Me he hecho esa misma pregunta, dijo, unas 1000 veces. Ana habría sido. Se enfurecería si lo supiera. Odiaba el desperdicio, y rendirse habría desperdiciado todo lo que habían construido juntos. Cada recuerdo, cada risa, cada estúpido desayuno de huevos revueltos de los domingos. Lo habría convertido todo en algo sin sentido. Quizás el sentido no sea suficiente. Tal vez no, asintió David. Pero es algo, y algo es más que nada. Recogió sus provisiones, preparándose para marcharse como siempre.
Antes de irse, sirvió té en la taza y la dejó junto a la puerta. No tienes que ser fuerte mañana, dijo. Solo mañana, un día a la vez. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Bajó las escaleras, sus pasos se convirtieron en eco. Tras las puertas negras, la emperatriz Eritia se incorporó ligeramente, sus escamas grises brillando con la tenue luz. Miró la taza de té humeante, luego el lugar donde había estado el conserje humano. Por primera vez en 4 semanas, sintió algo más que un dolor insoportable. Era leve, apenas perceptible, como el primer atisbo del amanecer tras una noche interminable. Era la posibilidad de que la supervivencia valiera la pena. Lo intentaban. La sala del consejo se sumió en el caos. El alto canciller Morboud presidía la mesa, con sus escamas plateadas enrojecidas por la ira, mientras los nobles dragón gritaban unos a otros en una cacofonía de indignación. ¿Un humano? ¿Un conserje? Esto es más que un insulto. La emperatriz habla con un trabajador de mantenimiento, pero no con su propio consejo. Morboud golpeó el suelo con su bastón, y el impacto agrietó la piedra. El silencio se hizo de inmediato. El hecho es que, dijo fríamente, este humano ha logrado lo que ninguno de nosotros pudo. La emperatriz reconoció su presencia. Le habló. Esto es progreso. ¿Progreso? La voz del príncipe Draven denotaba incredulidad. Ella se esconde en su torre hablando con un sirviente mientras el imperio arde. ¿Cómo puede ser esto progreso? La princesa Lius, generalmente la más serena de los hijos de la realeza, parecía igualmente perturbada. ¿Qué podría decir un humano que nosotros no pudiéramos? ¿Qué sabiduría podría tener que siglos de conocimiento dragón no posean? Al fondo de la sala, el administrador Silat habló en voz baja. Quizás eso sea. Ese es el quid de la cuestión. No tiene sabiduría que ofrecer, ni soluciones, ni exigencias. Simplemente escucha. Hemos intentado escuchar, rugió Dven. No nos lo permite. Porque sois sus hijos, dijo Silat. Sois su consejero. La necesitáis fuerte porque su debilidad os asusta. La humana no necesita nada de ella. Quizá por eso soporta su presencia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Nadie quería admitir que una especie a la que consideraban apenas civilizada pudiera entender algo que ellos ignoraban. Quiero que lo traigan aquí, decidió Morbt. Quiero saber qué le dice. ¿Qué influencia ejerce? Solo hace su trabajo, protestó Silit. Entonces podrá explicarnos su trabajo. 2 horas después, David Warren se encontraba en la sala del consejo, rodeado de dragones tanto en su verdadera forma como en su forma humanoide. Todos irradiaban poder y autoridad. Todos lo miraban con recelo. Morbt habló primero. Lleva 5 semanas limpiando los niveles de la torre. Sí, señor. Has estado hablando con la emperatriz. Ella ha hablado con Ami 2 veces. Hablo mientras trabajo, me escuche o no. ¿Qué le dices? Preguntó Draven, dando un paso al frente. Su forma humanoide seguía midiendo más de 2 metros, y sus ojos brillaban con un fuego apenas contenido. ¿Qué manipulación intentas? David sostuvo su mirada fijamente. Ninguna manipulación. Le hablo de mi esposa. Del dolor. De cómo sobrellevar el día a día. ¿Por qué le importarían a la emperatriz de los 14 sistemas tus problemas humanos? Porque el dolor es dolor, dijo David simplemente. Se siente igual tanto si gobiernas un imperio como si limpias suelos. Liu soltó una risa aguda y amarga. ¿Crees que entiendes lo que siente? Tú, que apenas vives un siglo. Ella y mi padre estuvieron juntos 200 años. 200 años de vida compartida, de un propósito compartido, de una existencia compartida. Toda tu especie es demasiado joven para comprender esa pérdida. David guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Tienes razón. No puedo imaginar 200 años. Anne y yo estuvimos 26.
Pero la amé con todo mi ser durante todos esos años. Cuando murió, el mundo se acabó. Quizás la pérdida de tu madre sea mayor en el tiempo, pero la pérdida no es una competencia. El dolor es dolor. No le importa tu esperanza de vida ni tu título. ¿Cómo te atreves a compararte con ella? Draven se acercó. Su forma comenzó a brillar mientras perdía el control. No eres nada, un sirviente, un limpiador de pisos. Ella es antigua, poderosa y amada por miles de millones. Y ahora mismo, está sola en una torre, ahogándose en el dolor, dijo David, sin ceder. Ahora mismo, todo ese poder y amor en la historia no la ayudan. Ahora mismo, es solo alguien a quien le murió su pareja, igual que a mí. Igual que cualquiera que pierde a un ser querido. Presumes demasiado, dijo Morpt con frialdad. Se te asignarán otras tareas. Alguien más se encargará de la torre. David asintió lentamente. ¿Entenderá esa persona por lo que está pasando? ¿Sabrá que algunos días lo más difícil es levantarse de la cama? ¿Entenderá que intentar ser fuerte demasiado pronto solo lo empeora? Entendemos el dolor, dijo Lyra. Somos su familia. La amamos. Lo sé, dijo David. Pero a veces, las personas que más nos aman son las que más difícilmente nos hacen mostrar debilidad. Porque no queremos hacerles daño con nuestro dolor. No queremos que nos vean destrozados. Las palabras hirieron más de lo que pretendía. Vio un fugaz atisbo de comprensión en sus rostros, rápidamente oculta tras el orgullo. Iré a donde me asignen, continuó David. Pero creo que ella necesita a alguien que no la juzgue por no ser perfecta ahora mismo, alguien que no le exija ser fuerte por ellos, alguien que no tenga ninguna expectativa. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Por si te sirve de algo, ayer habló de ti, de lo mucho que desea verte, pero también de la vergüenza que siente, de cómo no sabe cómo mirarte a la cara tal como está ahora, de cómo teme decepcionarte. La expresión de Dven Unk se quebró ligeramente. Ella nunca podría decepcionarnos. Entonces quizá deberías decírselo, dijo David en voz baja. No como consejeros ni miembros del consejo, sino como sus hijos que la extrañan. Salió de la cámara. Tras él, los nobles dragón permanecieron en un incómodo silencio, enfrentándose a la tregua que habían estado evitando. Esa noche, desobedeciendo las órdenes de Morft, Silat envió a David de vuelta a la torre. Limpia, dijo, y sigue hablando. David subió las escaleras de siempre, con sus provisiones en la mano. Al llegar arriba, encontró algo diferente. La puerta negra estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Una luz cálida se filtraba por la rendija. Dejó sus provisiones y llamó suavemente al marco. ¿Puedo entrar? Durante un largo rato, nada. Luego, su voz, aún cargada de dolor, pero de algún modo más fuerte. Sí. David empujó las puertas y entró. La cámara era enorme, del tamaño de un dragón en plena forma. Ceritia yacía en el centro, enroscada alrededor de una armadura dorada que debía de haber pertenecido a Valerón. Sus escamas eran de color gris ceniza, agrietadas en algunos lugares como tierra seca. Pero sus ojos, antiguos y dorados, estaban claros. Te interrogaron, dijo ella. No era una pregunta. Están preocupados por ti. Están enfadados porque te hablo a ti y no a ellos. David se encogió de hombros. Yo también lo estaría en su lugar. Esto la sorprendió. No te defiendes. No tienes nada que defender. Tienen razón en protegerte. Solo soy un conserje. Tú eres su madre, su emperatriz. Te aman. Ceritia se movió ligeramente, sus escamas rozando la piedra. Necesitan que sea fuerte. No. No, asintió David. Necesito que estés viva. La fuerza puede venir después. Vio como sus hombros, enormes y llenos de cicatrices, temblaban levemente. Entonces ella rió, con un sonido como de rocas rodando montaña abajo. Fue una risa áspera y dolorosa, pero genuina.
Eres una criatura extraña, David Warren. Eso me han dicho, Majestad. ¿Te sentarás conmigo mientras trabajas? Por supuesto. Se sentó en el suelo con sus utensilios de limpieza y comenzó a organizarlos. Seritia lo observó con ojos antiguos. Por primera vez en 5 semanas, sintió algo parecido a la paz. Habían pasado 6 semanas. Desde la muerte de Valerón, el imperio se estaba fracturando. Las colonias fronterizas reportaron un aumento en la actividad de saqueadores. El dominio Krell se había apoderado de 3 estaciones mineras en disputa. Las rutas comerciales se estaban desviando alrededor del espacio draconiano, ya que los comerciantes estaban cada vez más nerviosos por el vacío de poder. En el Palacio Imperial, la tensión llegó a un punto crítico. David se enteró de esto no por canales oficiales, sino por conversaciones susurradas que escuchó mientras limpiaba. Los sirvientes hablaban con preocupación sobre la guerra, sobre el colapso, sobre la necesidad de que la emperatriz regresara o de que alguien más tomara el control. El dragón hablaba de tradición, de fuerza, de cómo la debilidad invitaba a la destrucción. Pensó en esto mientras subía las escaleras de la torre para su turno nocturno. Durante las últimas 2 semanas, Sitia había comenzado a dejar las puertas abiertas. A veces hablaba con él. A veces compartían un cómodo silencio mientras él trabajaba. Incluso había comido una pequeña comida en su presencia, la primera comida que consumía adecuadamente en más de un mes. Pero no había salido de la torre, no se había dirigido al consejo, no había reanudado ninguna de sus funciones, y el imperio estaba sufriendo las consecuencias. Cuando él entró en la cámara, no se encontraba en su posición habitual junto a la armadura de Valerón. En cambio, estaba sentada en su forma más pequeña cerca de la ventana, contemplando la capital. En esta forma, era solo un poco más grande que un caballo, más manejable para conversar. Sus escamas habían recuperado algo de color, pasando de un gris ceniza a un bronce apagado. Me piden que abdique, dijo sin rodeos. El alto canciller vino hoy a mi puerta. No le dejé entrar, pero le oí con suficiente claridad. Abdicar o reincorporarse al servicio. Esas son mis opciones. David dejó sus provisiones, pero no se puso a trabajar inmediatamente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero que Valerón regrese. Su voz se quebró. Quiero despertar y que todo esto sea una pesadilla. No quiero sentir este peso aplastante a cada instante de cada día. Lo sé, pero no puedo permitirlo. Así que tengo que elegir entre traicionar a mi imperio o destruirme a mí mismo regresando antes de estar preparado. Ella se giró para mirarlo. ¿Qué harías? No estoy cualificado para responder a esa pregunta. Eres la única persona en la que confío para que respondas con sinceridad. David acercó un mueble roto y se sentó a su lado, mirándola a los ojos. Cuando Anne falleció, finalmente tuve que volver al trabajo. Necesitábamos dinero. Las facturas no dejan de llegar porque tu mundo se acabe. Regresé después de 3 semanas. No estaba preparado. Cometí errores, me eché a llorar delante de los clientes. Olvidé tareas básicas que había realizado durante años. Mi jefe fue comprensivo, pero durante meses fui pésimo en mi trabajo. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Si hubiera esperado más tiempo, tal vez habría estado más preparado, pero tal vez no. El duelo no sigue un horario. No existe un momento en el que uno se despierte sintiéndose preparado para afrontar el mundo de nuevo. Simplemente tienes que empezar a afrontarlo poco a poco y aceptar que tropezarás. El imperio no puede permitirse mis tropiezos, dijo Seritia con amargura. Cada día que paso aquí escondido, nuestros enemigos se envalentonan. Nuestros aliados están cada vez más preocupados. Si regreso debilitado, lo verán como una oportunidad. Entonces no regrese solo. Inclinó la cabeza, confundida. ¿Qué quieres decir? En la tierra, cuando alguien está pasando apuros, otros le ayudan a sobrellevar la carga. ¿Eso no está permitido aquí? Soy la emperatriz. La carga recae solo sobre mí. ¿Por qué?
David preguntó simplemente. ¿Tienes hijos capaces? Tienes un alto canciller con siglos de experiencia. Tienes todo un consejo de asesores. ¿Por qué tienes que cargar con todo tú solo? Porque eso es lo que significa la fuerza para nuestra especie. Necesitar ayuda es mostrar debilidad. Mostrar debilidad es invitar al desafío. ¿Y cómo está funcionando eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Las escamas de Saritia se ondularon con emoción, los colores cambiando entre bronce y gris. ¿Crees que debería compartir el poder? Dijo lentamente. Admito que no puedo desempeñar mis funciones solo. Creo que deberías admitir que estás de luto y que necesitas apoyo. Existe una diferencia entre no poder y no deber. Probablemente podrías obligarte a retomar tus funciones por completo ahora mismo, pero eso rompería algo en ti que tal vez nunca sane del todo. ¿Es eso lo que querría Valerón? Al oír el nombre de su compañero, el autocontrol de Saritia flaqueó. El fuego brotaba de entre sus dientes. Pequeñas volutas de humo que se elevan hacia el techo. Falón querría que yo fuera feliz, susurró. Él querría que yo sanara. Él jamás querría que yo me lastimara tratando de demostrar mi fuerza. Entonces, honralo cuidándote a ti misma. Saritia permaneció en silencio durante mucho tiempo. David se puso de pie y comenzó su rutina de limpieza habitual, dándole espacio para pensar. Había aprendido que a veces lo más útil que podía hacer era simplemente estar presente sin exigir nada. Finalmente, habló. Si comparto el poder temporalmente, los tradicionalistas lo considerarán vergonzoso. Dirán que no soy apto para gobernar. Puede que algunos cuestionen mi autoridad cuando regrese. Tal vez, asintió David. Pero estarás vivo y te recuperarás. La alternativa es forzar la vuelta demasiado pronto y acabar quebrándote por completo o gobernando con un vacío interior. Ninguna de esas dos opciones beneficia a tu imperio. Lo hace sonar sencillo. No es nada sencillo. Probablemente sea lo más difícil que harás en tu vida. Pedir ayuda suele serlo. Saritia se puso de pie, su forma cambiando y creciendo hasta alcanzar su tamaño completo, enorme y poderosa incluso con sus escamas opacas. Ella bajó la mirada hacia David, quien ni se inmutó ante su mirada. ¿Me apoyará cuando se lo cuente al consejo? Solo soy un conserje, Majestad. Que lo apoye no significaría nada para ellos. Para mí lo significaría todo. David sonrió levemente. Entonces sí, te apoyaré. Al día siguiente, por primera vez en 6 semanas, Saritia bajó de su torre. El palacio se convirtió en un hervidero de actividad. Los sirvientes corrieron a preparar la sala del consejo. Nobles fueron convocados de toda la capital. La noticia se extendió por todo el imperio en cuestión de horas. La emperatriz había aparecido. David no fue invitado a la reunión del consejo. Se quedó de pie en un pasillo afuera, esperando porque Saritia se lo había pedido. A través de las gruesas puertas, podía oír voces elevadas, conmoción, discusiones. La reunión duró horas. Cuando finalmente se abrieron las puertas, los dragones salieron en tropel, con expresiones que iban desde el alivio hasta la indignación. Mort salió con aspecto exhausto pero algo satisfecho. El príncipe Draven se detuvo al ver a David, lo estudió durante un largo rato, luego asintió levemente antes de seguir su camino. Finalmente, apareció Sertia. Se encontraba en su forma humanoide, alta y majestuosa, aunque sus movimientos eran cuidadosos y controlados. Se la veía cansada, pero presente como no lo había estado antes. Está hecho, dijo en voz baja. He nombrado un consejo de regencia. Mis hijos y el alto canciller se encargarán de la gobernanza diaria durante los próximos 3 meses mientras me recupero. Asesoraré en asuntos críticos, pero no asumiré toda la responsabilidad. ¿Cómo lo tomaron? Algunos con comprensión, otros con ira, otros con temor a que esto demuestre debilidad. Ella le sostuvo la mirada. Pero sigo siendo emperatriz. Y aquí sigo. Eso es suficiente por ahora. Eso es todo por ahora.
David corrigió con suavidad. Ella sonrió. Un detalle pequeño, pero genuino. Camina conmigo. Hace muchísimo tiempo que no veo los jardines del palacio. Sería un honor, Majestad. Caminaron juntos por pasillos que antes se sentían asfixiantes por el dolor, pero que ahora albergaban la posibilidad de la sanación. No fue una marcha triunfal ni una demostración de fuerza recuperada. Simplemente eran dos seres que comprendían la pérdida, dando pasos adelante porque quedarse quietos dolería aún más. Detrás de ellos, el imperio observaba y se preguntaba qué significaba que su antigua emperatriz hubiera aprendido a pedir ayuda a un conserje humano. Algunos vieron debilidad. Otros vieron una sabiduría que no esperaban. Pero a David y Seritia no les preocupaban las interpretaciones. Se centraron en el siguiente paso y en el posterior, sabiendo que la curación no era un destino, sino un viaje que se medía en pequeñas superaciones. El anuncio conmocionó a la galaxia. La emperatriz Seritia, gobernante de la soberanía draconiana durante 3 siglos, había reconocido públicamente su dolor y compartió temporalmente el poder con un consejo de regencia. Ningún gobernante dragón había hecho tal cosa en la historia registrada. Las reacciones oscilaron entre el respeto y el desprecio, a menudo diferenciadas por la especie y la cultura. El dominio del Krill vio una oportunidad y presionó con más fuerza en las fronteras. La Confederación Ceniza, que había perdido recientemente a su propio líder, envió mensajes de solidaridad y comprensión. Las colonias humanas de toda la galaxia lo discutieron sin cesar, orgullosas de que una de las suyas hubiera ayudado de algún modo a la poderosa emperatriz a encontrar un camino a seguir, pero no todos lo aprobaban. Lord Rotus era viejo, incluso para los estándares de los dragones. Sus escamas estaban casi negras por la edad, y sus ideas sobre la superioridad de los dragones estaban grabadas en piedra. Había servido a las órdenes del padre de Seritia y recordaba cuando los dragones gobernaban de forma absoluta, sin concesiones a la debilidad o la duda. Reunió a otros tradicionalistas en su finca a las afueras de la capital. Dragones que creían que la emperatriz había deshonrado a su especie. Habla de curación, dijo Rotus, con una voz que reflejaba el peso de los siglos. Solo veo corrupción. Una sirvienta humana le ha trastornado la mente, la ha debilitado, la ha hecho creer que mostrar vulnerabilidad es fortaleza. Así es como caen los imperios. ¿Qué propones?, preguntó Lady Nim, con sus escamas rojas brillando de ira. Ella sigue siendo la emperatriz. Desafiarla directamente significaría una guerra civil. Propongo que eliminemos la fuente de corrupción. La humana muere. La emperatriz recupera la capacidad de razonar como un dragón. El imperio se estabiliza. Los dragones reunidos murmuraron en señal de asentimiento. Ninguno cuestionó la moralidad de asesinar a alguien para demostrar fuerza. Ese era el problema de la certeza moral. Hacía que las acciones terribles parecieran necesarias. David no sabía nada de esto mientras limpiaba los niveles inferiores del palacio 3 noches después. Había retomado sus deberes habituales después de que Seritia estableciera el Consejo de Regencia. Ella aún lo llamaba a veces, generalmente por las noches, y conversaban o se sentaban en un cómodo silencio. Pero ya no era necesario que estuviera en la torre todas las noches, y se contentaba con volver al anonimato. Estaba fregando un pasillo de servicio cuando llegaron. 3 dragones en forma humanoide, moviéndose con la fluidez y gracia de dragones entrenados. Guerreros. David levantó la vista de su trabajo e inmediatamente supo que algo andaba mal. Sus expresiones eran frías, decididas. David Warren, el líder, dijo que no era una pregunta. Sí, se le ha juzgado como una influencia corruptora para la emperatriz. Por el bien del imperio, debe ser eliminado. David dejó la fregona con cuidado. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. ¿Sabe la emperatriz de este juicio? La emperatriz no está pensando con claridad. Cuando usted se vaya, recuperará sus fuerzas. Avanzaron. David retrocedió,
sabiendo que no tenía ninguna posibilidad en una lucha contra dragones, ni siquiera en su forma más pequeña. Su mente repasó rápidamente las opciones: correr, pedir ayuda a gritos, intentar razonar con ellos. Entonces, el pasillo estalló en un calor y una luz cegadores. Seritia se materializó entre David y los asesinos. Su forma de dragón completa llenó el espacio, sus escamas llameando con fuego protector. Era magnífica y aterradora. Su dolor quedó momentáneamente olvidado ante la amenaza. El asesino retrocedió tambaleándose, conmocionado. ¿Te atreves? La voz de Seritia hizo temblar las paredes. ¿Amenazar a alguien bajo mi mando protección en mi propio palacio? Majestad, tartamudeó el asesino principal. Actuábamos por el bien del imperio asesinando a una inocente. Al decidir que sabes mejor que tu emperatriz lo que le conviene. El fuego goteaba de sus fauces. ¿Bajo la autoridad de quién? Los asesinos intercambiaron miradas y huyeron. Seritia los dejó ir sabiendo que podrían ser cazados más tarde. Se volvió hacia David, reduciendo su forma a un tamaño más manejable. Sus escamas, ahora de un dorado brillante, ardían con adrenalina y furia. ¿Estás herido? No, dijo David, aunque le temblaban las manos. Gracias. Debería haberlo previsto. Los tradicionalistas odian lo que he hecho, lo que representas para ellos. Parecía furiosa consigo misma. Te puse en peligro. Me salvaste la vida. Después de haberla puesto en peligro en primer lugar, dijo, moviendo la cola con fuerza. Esto es exactamente lo que temen. Que me he vuelto blanda, emocional, débil. Y tienen razón. No tienen razón. Abandoné mi imperio para llorar. Dejé que un conserje humano me enseñara sobre los sentimientos. Lo admití. Necesitaba ayuda. Su voz se elevaba con cada afirmación. Todo de lo que me acusan es cierto. Experimentaste una pérdida y elegiste sobrevivir en lugar de destruirte, dijo David con firmeza. Eso no es debilidad. Defender a alguien que te ayudó no es debilidad. Sentir emociones tras la muerte de tu pareja no es debilidad. Es estar viva. No es la forma de ser de los dragones. Quizás la forma de ser de los dragones necesite actualizarse. Seritia dejó de caminar de un lado a otro, mirándolo fijamente. No puedes decir eso. ¿Por qué no? Es cierto. Eres uno de los seres más antiguos y poderosos de la galaxia. Y te estabas ahogando sola en esa torre porque pedir ayuda estaba prohibido. ¿Cuántos otros dragones sufren en silencio porque mostrar vulnerabilidad significa perder el respeto? ¿Cuántos se quiebran bajo un peso que no deberían tener que cargar solos? Así somos. No, dijo David con suavidad. Siempre ha sido así. Hay una diferencia. Los humanos también creían muchas tonterías. Cambiamos. Aprendimos. No a la perfección, no del todo, pero lo intentamos. Quizás los dragones también puedan aprender. Seritia se dejó caer al suelo, con un aspecto repentinamente exhausto. La adrenalina, su energía se desvanecía, dejándola exhausta. Si sigo este camino, los tradicionalistas me combatirán a cada paso. Algunos podrían rebelarse abiertamente. Podría fracturar el imperio intentando cambiarlo. O podrías mostrarles una fuerza diferente, sugirió David. No la fuerza que se mantiene firme e inquebrantable, sino la fuerza que reconoce el miedo y sigue adelante a pesar de todo. La fuerza que pide ayuda y la ofrece libremente. La fuerza que protege a los vulnerables en lugar de despreciarlos. Lo dices con un tono noble. Es aterrador. Todos los cambios importantes son aterradores. Las fuerzas de seguridad llegaron, alertadas por la conmoción. Seritia ordenó que encontraran y arrestaran a los asesinos. Le concedió a David permiso para retirarse antes de tiempo, ofreciéndole guardias para su protección. Él aceptó el permiso, pero rechazó los guardias, sabiendo que una protección visible solo lo convertiría en un blanco más fácil. Cuando se disponía a marcharse, Seritia lo detuvo con una suave caricia en el hombro.
Me has dado tanto. Tu tiempo, tu comprensión, tu honestidad. ¿Qué puedo darte a cambio? David reflexionó detenidamente. Sigue sanando. Sigue intentándolo. Cambiar las cosas incluso cuando es difícil. Demostrar a otros seres que incluso los más poderosos pueden luchar y sobrevivir. Eso basta. Eso lo es todo, dijo, haciéndose eco de sus palabras de semanas atrás. Él sonrió. Sí, lo es. Esa noche, Sertia se dirigió de nuevo al imperio. Habló sobre el intento de asesinato. Habló sobre el miedo, el cambio y los muchos tipos de fortaleza. Anunció que estaba estableciendo centros de apoyo en todo el imperio para quienes afrontaban pérdidas, traumas y duelos, lugares donde la fortaleza se redefiniría como supervivencia y sanación, no como silencio estoico. El discurso generó opiniones encontradas, pero también llegó a seres que habían sufrido en silencio, que se habían considerado débiles por luchar, que nunca habían creído que alguien tan poderosa como la emperatriz pudiera comprender su dolor. Para ellos, aquello lo cambió todo. Y en un pequeño apartamento de las dependencias de servicio del palacio, David Warren vio la transmisión y sintió algo que no había sentido en 4 años. No exactamente felicidad, sino propósito. Su pérdida, su dolor, su largo camino a través del duelo habían ayudado a alguien que ayudó a millones. A Anne le habría gustado eso. Ella siempre decía que el dolor debería significar algo, debería unir a las personas en lugar de aislarlas. Espero que estés orgullosa, susurró a su memoria. Espero estar haciendo lo correcto. En el cómodo silencio que siguió, tuvo la certeza de que, en algún lugar más allá de la muerte y la distancia, ella estaba. 3 meses después de la muerte de Verón, la emperatriz Sertia reanudó plenamente sus funciones. La transición no fue fácil. Las facciones tradicionalistas continuaron quejándose de debilidad e influencia humana. Los asesinos que habían puesto en la mira a David fueron juzgados y exiliados en lugar de ejecutados, lo que generó aún más controversia sobre la justicia blanda. Pero poco a poco, con cuidado, el imperio se estabilizó bajo su renovado liderazgo. La diferencia era visible para cualquiera que prestara atención. Seritia gobernó con la misma inteligencia y brillantez estratégica que siempre la caracterizó. Pero ahora había algo más. Una actitud abierta, una voluntad de reconocer la incertidumbre, una tendencia a consultar más y exigir menos. Algunos lo interpretaron como una disminución de la autoridad. Otros lo reconocieron como sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Los centros de apoyo para personas en duelo que ella fundó se hicieron inesperadamente populares. Dragones, humanos y docenas de otras especies los visitaban buscando ayuda para superar pérdidas, traumas y luchas que habían llevado en soledad. Los centros se diseñaron con la colaboración de David. Son espacios sencillos centrados en la presencia y la comprensión, más que en grandes soluciones. El propio David había vuelto plenamente a sus tareas de conserje. Rechazó todas las ofertas de ascenso, título o recompensa. Limpió los suelos, reparó los accesorios y mantuvo los niveles inferiores del palacio con la misma discreta competencia que siempre había demostrado. La mayoría de los días no veía a Seritia. Sus roles habían vuelto a ser los mismos de siempre, emperatriz y conserje, separados por enormes abismos de poder y propósito. Pero una vez a la semana, los jueves por la noche, Seritia lo convocaba a su jardín privado. No se trataba de los grandiosos jardines imperiales, sino de un pequeño espacio cerrado detrás de sus aposentos que pocos otros llegaron a ver. Se sentaban juntos, a veces hablando, a veces en silencio, 2 seres unidos por la comprensión compartida de la pérdida. Fue en una de esas noches, 4 meses después de la muerte de Valerón, cuando Zaratia dijo algo inesperado. He estado pensando en el legado, en lo que dejamos atrás cuando morimos. David levantó la vista del té que ella le había servido. Ella había aprendido a prepararlo de la manera que él prefería. Un pequeño gesto que siempre lograba conmoverlo. ¿Qué provocó esto? Verón era un guerrero, un líder, un estratega.
Su legado está escrito en 14 sistemas a través de tratados, victorias y sabiduría. Pero últimamente me pregunto si eso es suficiente. Si la fuerza militar y el poder político son realmente las cosas más importantes que podemos dejar como legado, ¿qué crees que es más importante? Se acomodó en una posición más cómoda, su cuerpo más pequeño extendido sobre la piedra cálida. Compasión, comprensión, la voluntad de reconocer el dolor en lugar de huir de él. Estas cosas que me enseñaste me parecen mucho más valiosas ahora que cuando me creía invencible. Sigues siendo invencible, dijo David con una leve sonrisa. Simplemente, de una manera diferente, ¿verdad? Ella lo miró con seriedad. Los tradicionalistas tienen razón en que he cambiado. Ya no soy tan duro como antes. Dudo más de mí misma. Siento las cosas con mayor intensidad. Según su criterio, me he vuelto más débil. Según su criterio, sí, desde cualquier punto de vista razonable, te has vuelto más sabio. Saratia guardó silencio un momento, luego formuló la pregunta que llevaba semanas gestándose. ¿Me contarás más sobre Anne? Me doy cuenta de que te he pedido muchas veces que hables de tu pérdida, pero nunca te he pedido realmente que hables de tu amor. La expresión de David se suavizó al recordar. Durante la siguiente hora, él le contó historias. No el final triste, sino el brillante desarrollo. Como Anne tenía un gusto pésimo para el cine, pero defendía sus elecciones con pasión. Como cantaba desafinada mientras cocinaba. Como coleccionaba rocas de todos los lugares que visitaban, llenando su apartamento con piedras que no significaban nada para nadie más, pero que lo significaban todo para ellos. Como se hizo amiga de todos los animales callejeros del vecindario. Cómo se reía hasta llorar con las bromas más insignificantes. Cómo hizo el mundo más grande y brillante simplemente con estar en él. Saratia escuchó con total atención y, cuando él terminó, tenía los ojos húmedos. Gracias por compartirla conmigo. Suena extraordinaria. Era una persona normal en el mejor sentido de la palabra, dijo David. No tenía nada de especial, salvo que era especial para mí. Eso es lo que hace el amor. Transforma lo ordinario en irreemplazable. Ahora lo entiendo de maneras que antes no comprendía. Seritia se movió, sus escamas captando la luz del sol que se desvanecía. Valerón fue extraordinario en todo sentido. Pero lo que más echo de menos son las cosas cotidianas. La forma en que siempre se preocupaba por los sirvientes después de las cenas de estado. Los chistes malísimos que contaba solo le hacían reír a él. La forma en que apoyaba la cabeza en mi hombro cuando estaba cansado. Esos pequeños momentos privados que nadie más vio. Esas son las cosas que vale la pena extrañar. David estuvo de acuerdo. Los grandes logros son impresionantes, pero son los pequeños gestos de amabilidad los que hacen que alguien sea irreemplazable. Permanecieron sentados en un cómodo silencio mientras la tarde se convertía en noche. Finalmente, Siria volvió a hablar. Debes saber que los embajadores humanos han estado preguntando por ti. Quieren convertirte en una especie de símbolo, un representante de la sabiduría humana que ayuda a la galaxia. David gimió. Por favor, dime que has dicho que no. Les dije que no estabas disponible para asuntos políticos. Parecía divertida. Aunque creo que subestimas tu impacto. Has cambiado la forma en que todo un imperio percibe el dolor y la fortaleza. Eso es significativo. Solo intentaba ayudar a una persona. El resto lo hiciste tú solo. No, dijo Sitia con firmeza. Lo hicimos juntos. Me demostraste que era posible sobrevivir al duelo sin perderme a mí misma. Demostré a mi imperio que incluso los poderosos pueden tener dificultades. Ninguno de los dos podría haberlo hecho solo. Hizo una pausa y luego añadió algo que nunca antes había dicho. Me salvaste la vida, David Warren. Me estaba ahogando y tú me lanzaste una cuerda sin siquiera darte cuenta de lo que estabas haciendo. ¿Cómo puedo agradecerle eso adecuadamente? David lo consideró detenidamente. Recordando, continuando sanando, ayudando a otros como tú lo has hecho.
y viviendo una vida que enorgullecería a Valerón. Ese es el único agradecimiento que necesito. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Sigue limpiando los pisos, dijo David sencillamente. Sigue poniendo un pie delante del otro. Sigue recordando a Anne y honrándola continuando con tu vida. Lo mismo de siempre. No deseas nada más. Tengo todo lo que necesito. Trabajo que importa aunque parezca pequeño. Un lugar donde pueda ser útil y un amigo que entienda por lo que he pasado. Él se encontró con sus ojos antiguos. Eso es más de lo que la mayoría de los seres jamás consiguen. La expresión de Seritia era difícil de descifrar, pero David creyó ver en ella gratitud y comprensión. Eres una criatura extraña, David Warren. Pero agradezco que el universo te haya traído a mi palacio justo en el momento en que te necesitaba. Yo también estoy agradecido, dijo David con sinceridad. Ayudarte me recordó que el dolor puede tener un propósito, que sobrevivir merece la pena. Yo necesitaba ese recordatorio tanto como tú. Cuando David se disponía a marcharse, a regresar a su pequeño apartamento y a su vida ordinaria, Sitia lo detuvo una vez más. Los jueves por la noche, dijo, mientras ambas vivamos, me gustaría continuar nuestras conversaciones, no como emperatriz y súbdito, sino como amigas que han caminado juntas en la oscuridad. Eso me gustaría mucho, Majestad. Seritia, corrigió suavemente. Aquí, en este jardín, puedes llamarme Seritia. David sonrió, honrado por la confianza que eso representaba. Entonces te veré el próximo jueves, Seritia. Abandonó el jardín y regresó a los niveles inferiores del palacio, a los que pertenecía. Pero mientras caminaba por los silenciosos pasillos, sintió algo que no había sentido en años. No es exactamente la felicidad, no la ausencia de dolor, sino algo cercano a la paz. El peso de la pérdida de Anne siempre estaría con él, pero ya no definía cada uno de sus momentos. Había aprendido a cargarla, y al cargarla había ayudado a otra persona a cargar la suya. Sobre él, en su jardín privado, Seritia contempló las estrellas que Valerón había amado. Ella siempre lo echaría de menos. El dolor siempre estaría ahí. Pero ahora también había espacio para otras cosas. Por la amistad y el propósito, y por la silenciosa satisfacción de saber que la vulnerabilidad la había hecho más fuerte, no más débil. El imperio continuó, como suelen hacerlo los imperios. Se libraron guerras, se firmaron tratados, surgieron y cayeron civilizaciones. Pero, en pequeños detalles que se extendieron hacia afuera, las cosas habían cambiado. El dolor ya no era motivo de vergüenza. Pedir ayuda ya no era una debilidad. Y a veces, los actos de compasión más pequeños tenían el mayor impacto. Años más tarde, los historiadores debatirían la importancia de este periodo. Algunos lo interpretaron como un debilitamiento de la cultura del dragón. Otros lo llamaron una evolución. Pero quienes lo habían vivido, quienes habían sufrido en silencio antes y habían encontrado consuelo después, conocían la verdad. A veces, la mayor fortaleza reside en admitir que necesitas ayuda. A veces la sabiduría no proviene de la tradición antigua, sino del dolor compartido. Y a veces, un conserje silencioso y una emperatriz afligida pueden enseñarle a la galaxia algo que necesita aprender desesperadamente. Que el amor, la pérdida y la sanación no son debilidades que superar, sino partes esenciales del estar vivo. Y que sobrevivir a ellas con gracia y compasión es la verdadera fortaleza de todas.